Una de las consultas que más recibo es cómo se hace un corte de lazo, cómo se hace un corte de lazos energéticos y en muchos casos también, porque ya tengo un video en el canal de cómo hacer un corte de lazo energético, en los comentarios vi que se repite esta pregunta que es, ¿puede ser que no me funcione o que lo hice y que luego sentí como un efecto contrario? Como que empecé a pesar mucho en esa persona, o me empecé a sentir muy angustiada porque hice el corte, empecé a soñar con esa persona, ¿sí? Esto puede pasar. Y también otra de las temáticas es, ¿por qué si hago el corte de lazos, luego con el tiempo pareciera que no me funciona? No me funciona porque no puedo sacarme a esa persona de la cabeza, porque me siento, ¿no?, como atraída hacia él o hacia ella. Bueno, uno sabe, ¿no? Uno se da cuenta que el corte no funcionó. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una dinámica que es tóxica o sigue habiendo un intercambio de energía que la persona lo siente, ¿no? Y el hecho ya de soñar con una persona, de tenerla todo el tiempo en la mente a esa persona o que se te venga reiteradamente en el día, es una forma en que nos damos cuenta que sigue ese lazo energético, ¿sí? Entonces, yo les quiero aplicar esto de una manera muy simple para que ustedes puedan entenderlo, y es que los lazos energéticos se crean a través de nuestros chakras. Como ven acá, ¿sí? Tenemos 7 centros energéticos: el chakra raíz, el chakra sacro, el plexo solar, el chakra corazón, el chakra garganta, el chakra de la visión divina, el tercer ojo, y el chakra corona, ¿sí? El último. Entonces, cuando vos tenés un intercambio, vamos a poner sexual, porque vamos a llevarlo a una pareja o a un novio, un ex, lo que sea, ¿no? Alguien con quien tuviste un intercambio sexual, o sea, vos intercambiaste lazos energéticos y energía a través de tu segundo chakra, el chakra sacro. Entonces, también se crearon cordones en el chakra raíz, en la base, y también se crearon cordones en el corazón para las mujeres, ¿verdad? Y bueno, para los hombres también, porque se crean de un lado y del otro. Y muchas veces se crean así también lazos mentales en el sexto chakra, lazos psíquicos, ¿sí? Entonces, para esto, para no confundirlos o no confundirte, la idea de esta explicación no es para que te centres, ay, ¿dónde se hicieron los cordones o los lazos? Sino que sepas que los lazos se crean. Se crean. Al tener este intercambio energético, que es el más poderoso que tenemos los seres humanos, este intercambio sexual, no solo estamos teniendo un encuentro físico carnal, sino que estamos teniendo un intercambio de energías, ¿sí? Entonces nuestras auras se fusionan con la otra persona, ¿sí? Todo lo que esa persona porte en su aura, en su campo energético, se fusionó con el tuyo y se entrelazó. Entonces se crearon los lazos energéticos. Claro, esto es más complejo de lo que uno podría poner en palabras. Por eso es tan importante llevar conciencia de con quién elegimos tener un encuentro sexual. Porque a veces un encuentro sexual ocasional de una noche o simplemente llevada por un impulso carnal puede costarme muchísimo y puede tener muchas implicancias negativas, por sobre todo para nosotras las mujeres. Por supuesto que para los hombres también, ¿no? Pero digo, las mujeres somos la vasija y somos quienes tenemos la energía receptiva, ¿sí? El hombre es el que ingresa a nuestro cuerpo y deposita sus energías en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Entonces, esto es como lo primero, ¿no? Llevar esa conciencia, ¿no? Y traigo esta frase que escuché una vez de una maestra de Tantra que decía, no te acuestes con alguien que no te gustaría ser.
o no te acuestes con alguien que no te gusta cómo piensa, cómo habla, o que tiene una vida de la cual vos no te sentís orgullosa o no te gustaría tener, ¿no? Mínimo. O sea, como poder ver esto. Por ejemplo, si vos sabés que esa persona tiene múltiples parejas o es promiscua y vos accedés a acostarte con esta persona, estás accediendo a que él te contamine tu energía y te pase las energías de todas esas personas con las que se acuesta. Esto es lo que llamamos vínculos kármicos, ¿no? Estar en esta dinámica kármica donde estás contaminando y recibiendo una energía de todas estas personas porque vos todavía no aprendiste a cuidar de vos mismo y de vos misma y a priorizarte, ¿no? Y poner esas barreras energéticas para ser consciente y cuidar tu energía y tu cuerpo. Ahora, sí, por el hecho que sea, ¿no? Dicho esto, necesitas hacer un corte de lazos energéticos con una persona que tuviste un encuentro sexual. Va a variar mucho si fue un encuentro ocasional, si lo viste de manera esporádica o si fue una pareja de años. Esto es vital. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vos tuviste una pareja de años con un corte de lazos, lo más probable es que no te funcione, ¿sí? Vas a tener que reiterar los cortes energéticos, pero algo muy importante y fundamental es que luego tenés que actuar en congruencia vos en la tierra con tus decisiones con esa persona. O sea, pongo un ejemplo, que esto lo experimenté yo, ¿no? Con mi expareja y por qué me di cuenta que no funcionaba el corte de lazos. Yo hacía un corte de lazo, ¿no? Y luego me vinculaba con él y volvía a tener los mismos patrones de comportamiento que tenía cuando estábamos en pareja, aunque ya estuviéramos separados. Esto hace que automáticamente los lazos se vuelvan a unir. ¿Por qué? Sucede por varias razones, ¿no? Pero dos que se me vienen. La primera es que el alma de la persona inconsciente, de la persona que está dormida, o sea, que no lleva conciencia, siente el corte, ¿sí? Lo siente y desesperadamente, como un vampiro energético, quiere volver a engancharse a su energía porque vos le estás dando chi, que está en tu chakra sacro, le estás dando energía vital. Entonces, busca a través de alguna experiencia volver a engancharse a vos. Y esto en la materia o en la realidad o en la vida puede ser que de la nada te mande un mensaje y te diga que, no sé, que quiere volver con vos o que siente cosas o busque un contacto para captar tu atención, ¿sí? A veces puede ser explícitamente como que quiere volver o que te extraña o lo que sea, o puede ser que si tienen hijos busque alguna excusa para pelear, porque de esa manera también se vuelven a realizar los lazos energéticos, porque si vos accionás desde tu vieja versión, ¿no? Y entras en esa dinámica tóxica, bueno, accedes a que esa persona logre su cometido, por así decirlo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Lo segundo es que vos, que sos la persona que estás viendo este video, sos la persona más consciente y que estás haciendo un labor de conciencia, tenés como una especie de duelo energético. Puede ser cortito, puede ser profundo, intenso y puede ser que dure mucho tiempo, dependerá el tiempo que hayas estado con esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ese duelo te va a llevar, lo que muchas me cuentan que les pasa, que es que se sienten muy mal, se sienten tristes o después del corte lloran mucho o sienten que extrañan a la persona o sienten la necesidad de que quieren volver a contactar a la persona, ¿sí? Porque energéticamente
hay cierto aprendizaje que vos tenés con esa persona a niveles del alma. Siempre estamos hablando a niveles del alma. Y obviamente que a veces la mente lineal y lógica no entiende, ¿no? No entendemos por qué si yo ya decidí que no quiero estar con esta persona, hago este corte de lazos y luego me siento tan mal y siento que me muero o siento que lo extraño o siento que quiero estar con esa persona, llamarlo, lo que sea. Porque es una especie, ¿cómo te puedo decir? Como un propio auto boicot, ¿no? Como si vos fueras consciente realmente de que eso es una decisión de tu alma para tu evolución, pero tu parte egoica o tu parte humana no lo recibe de esa manera, ¿no? Lo recibimos como este dolor desgarrador o esto de sentir que no querés estar sin esa persona o que no podés estar sin esa persona, ¿no? Y eso es porque está ocurriendo algo que es una liberación kármica, energética, ¿no? Que vos tenías con esa persona. Entonces entras en la fase de duelo energético, que es soltar esa experiencia, soltar a esa persona, ¿no? Lo hiciste en un ritual, que ese es un corte de lazo, es un ritual psicomágico, pero luego tenés que integrarlo en tus cuerpos, en tus distintos cuerpos, o sea, en tus cuerpos espirituales, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo físico. Y esto lleva un proceso. Por eso nos pasan estas distintas cuestiones, ¿no? Cuando hacemos un corte de lazos. No en todos los casos es igual, no para todos va a ser lo mismo, como siempre les digo, nuestros procesos son individuales y únicos. Y siempre depende el tipo de relación o el tipo de aprendizaje que tengas con esa otra alma. Pero algo fundamental, y vuelvo a repetir, es que haces el corte y luego tenés que actuar en congruencia con eso que decís. Porque si yo quiero hacer un corte de lazos y hago un corte de lazos energéticos con una persona porque no quiero que esa persona me siga contaminando o yo no quiero seguir intercambiando mi energía con esa persona, luego tengo que poner límites en la realidad con esa persona o con las experiencias que tengo con esa persona. Por ejemplo, si es alguien que vos no tenés un vínculo formal, por ejemplo, lo viste un par de veces o estuviste una noche, esto no te va a costar tanto, el corte va a ser más fácil, ¿sí? Pero, de todos modos, si vos sentís que pasó un mes, luego hacer el corte de lazos, y vos seguís pensando en esa persona, aunque vos sabés que esa persona no es buena para vos y que vos de manera consciente no lo elegís, entonces ahí deberías ver y profundizar qué está pasando y volver a hacer otro corte, ¿sí? Como les digo, los cortes, los lazos se crean en el chakra sacro y en el chakra corazón. Entonces, aunque vos como mujer no sientas amor por esa persona, emocionalmente sí se creó una conexión emocional con esa persona. Y esto es porque muchas mujeres a veces piensan que se enamoraron de alguien que estuvieron una noche, por ejemplo, ¿no? Y que en realidad no es amor, sino que tiene que ver con una especie de conexión, ¿sí? Literal, emocional, porque se creó un lazo energético de corazón a corazón. Entonces empezamos a sentir y a percibir de manera confusa nuestros sentimientos, ¿sí? Y también se crea como si la mujer, por sobre todo, no está en equilibrio y en balance de sus energías, se empieza a crear como cierta codependencia con esa persona. Y aquí es cuando nos pasa esto que nos obsesionamos con esa persona, pensamos todo el tiempo en esa persona, queremos que nos llame, o estamos como en este arquetipo de la buscadora, ¿no? O la cazadora. Y
y creemos que tenemos como una conexión profunda, pero en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Porque se crearon los lazos energéticos. Cuando yo tengo un intercambio sexual con una persona, tengo que entender que va mucho más allá de tener un intercambio sexual, ¿no? Estoy teniendo un intercambio energético. Y lo energético implica todos los distintos cuerpos del ser, ¿sí? Estoy interconectando y fusionándome con esa persona en todo sentido, en todo aspecto. Entonces, según el nivel de conciencia que tenga esa persona, según cómo esté en la Tierra, ¿no? Todo eso me lo va a pasar a mí. Mi recomendación es que hagas el corte de lazos y que esperes 40 días. Si luego de 40 días vos ves que no funcionó, bueno, podés volver a hacer otro, ¿sí? Y si no, podés tener una sesión conmigo o con cualquier terapeuta holística para profundizar y ver qué puede estar pasando en el caso de que no funcione. Normalmente, si no hay algo como muy profundo, o sea, a veces hay cuestiones kármicas y aprendizajes que se tienen que crear con esa persona o dar, y como no se dan, o ninguno de los dos son conscientes, ese vínculo sigue, o la experiencia sigue, hasta que, bueno, se adquiere el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando tenemos como estas experiencias que vienen de vidas pasadas y son temas que tenemos que resolver en esta, y generalmente son muy dolorosos y muy conflictivos, ahí los lazos energéticos, los cortes de lazos no funcionan. ¿Pero por qué? Porque ninguno de los dos en la experiencia está pudiendo adquirir el aprendizaje y soltar al otro, ¿no? Porque parte de los aprendizajes kármicos con parejas tiene que ver intrínsecamente con esto. Entender que con esta alma, cada alma que nosotros conocemos la conocemos por algo, con una misión, con un propósito, con una razón, hay un aprendizaje detrás. Entonces, cuando se termina el aprendizaje con esa alma, el alma se desapego y suelta. ¿Para qué? Para aperturarse a vivir las otras experiencias que vino a vivir como alma. Y esto así es muy fácil explicarlo, pero cuando lo llevamos al campo de las relaciones, no es tan fácil, ¿verdad? Ahí empiezan como las complicaciones, porque la mente nos hace muchas jugarretas y nosotros, como humanos, tenemos mucho apego y resistencia al cambio y tenemos apego a las personas. Entonces, esto fusionado a nuestras heridas del alma y a nuestras vivencias, digamos, de, bueno, las heridas que tengamos con respecto a la herida de rechazo, de abandono, ¿no? Todo esto mezclado crea como ciertas confusiones a veces que nos llevan a estar más tiempo con personas que no tendríamos que estar. Y esto es estar enredado en un vínculo kármico donde no estamos aprendiendo, lo que hacemos es replicar, repetir un patrón y estamos atorados en la rueda del karma, ¿no? Hasta que podemos liberarnos de la experiencia y de el vínculo con esa persona. Y liberarnos, cuando digo liberarnos, tiene que ver con que adquiero el aprendizaje porque tomo conciencia de lo que tengo que aprender a través de esta persona, de esta experiencia, ¿sí? Lo integro y lo libero. Y ahí es cuando se disuelven los lazos kármicos y se adquiere el aprendizaje. En mi experiencia, con una expareja de 9 años, son aprendizajes así kármicos, ¿no? Que hay un tema pendiente de vidas pasadas. Cuesta mucho más que los lazos, que el corte de lazo funcione. Vuelvo a lo mismo. Esto es porque nosotras, en este proceso de estar aprendiendo a vincularnos, avanzamos y retrocedemos. Entonces, quizás yo hacía un corte de lazos, pero luego, con el tiempo, accedía a una dinámica antigua. Y eso hace que se vuelvan a crear los lazos con esa persona. Y esto sucede por lo que le comenté anterior, ¿sí? Porque la persona inconsciente el alma de la persona inconsciente quiere volverse a enganchar a tu energía. Entonces nosotros, quienes estamos haciendo la labor de conciencia, tenemos que estar todo el tiempo muy atentos con ese vínculo y ser observadores y aprender a poner límites, que sería poner barreras energéticas a esa persona
o a las experiencias que tengamos con esa persona. Por ejemplo, yo tengo un hijo con esa persona. Entonces también tuve que reeducarme psíquicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, desde todos los niveles de mi ser, para aprender a vincularme con el padre de mi hijo de una manera diferente a la cual me vinculé durante todos los años que estuve viviendo con él, ¿no? Y esto puede ser complejo porque por la experiencia que tengamos con esa persona, ¿no? Hay ex que tenemos un buen vínculo, hay ex que no. Bueno, ahí están los aprendizajes kármicos, ¿no? Es mi caso. Entonces, el corte de lazo sí funciona y sí es muy efectivo si yo me mantengo en mi centro actuando en congruencia con ese corte de lazos. Entonces decido y elijo no darte permiso para que vuelvas a engancharte a mi energía, no te doy permiso para que vuelvas a engancharte a mí y no te doy permiso para que me absorbas mi energía o me descentralices de mi propio empoderamiento, ¿no? Y bueno, esto es un aprendizaje que tenemos ahí en el camino mientras nos vinculamos. Y los cortes de lazos energéticos son muy fáciles de hacer. Hay que hacerlos con conciencia, con intención y luego mantenerse en esta congruencia, ¿no? Yo lo que he visto en mi experiencia y con otras mujeres es que, por ejemplo, si vos tenés un ex y haces el corte de lazo, pero luego esta persona te escribe a las 4 de la mañana, por ejemplo, o a la hora que sea, ¿no? Te escribe y te dice que te extraña. Y vos empezás a hablar con él. Entonces le decís, yo también te extraño. Bueno, ya está, ya se crearon los lazos energéticos. Y vos podés decir, ay no, qué pavada. Pero es así, porque nosotros somos energía, vibración. Entonces, esa incongruencia es la que hace que vos no puedas realizar el corte, ¿sí? Porque tenemos que entender que lo energético y lo espiritual están alineados con lo terrenal. Entonces, por más que yo haga un corte energético, pero luego, ¿qué hago? Por ejemplo, de hecho, el que lo tenga agendado y que esa persona todavía me pueda escribir, ya habla de que hay una puerta que yo dejé abierta. Porque, por ejemplo, si hablamos de un ex con el cual yo tuve una pareja, pero no tengo hijos, es mucho más fácil ese corte, ¿sí? Porque yo no tengo que seguir viendo a esa persona de por vida. En cambio, cuando vos tenés un hijo con una persona, estás con esa persona involucrada de por vida, porque ese hijo los mantiene de una forma unidos. Entonces, ahí hay otro aprendizaje, ¿sí? Aunque igual podemos hacer los cortes de lazos energéticos, sí, eso sí, sin duda, ¿no? Pero las otras parejas, las que no tienen hijos, si vos realmente haces un corte de lazos porque sabés que no querés estar más con esa persona, por el motivo que sea, pero no lo bloqueaste de tu WhatsApp, vos ahí le estás dando permiso para que él vuelva a ingresar a tu energía y se vuelvan a crear los lazos. Entonces, esto es lo más importante de los cortes de lazos y de las cosas que me dejan de por qué no funcionan o por qué les pasa o por qué se ponen mal, por ejemplo, cuando hacen un corte con alguien y luego tuvieron como esta crisis, ¿no? Que les conté. O empiezan a experimentar este duelo emocional o espiritual, ¿sí? Y es esto, es la incongruencia espiritual, personal y terrenal, ¿no? Porque yo digo que quiero algo, pero luego actúo de otra manera. Y eso es lo que crea más desequilibrio y desbalance en nuestra vida, ¿no? Porque el camino espiritual requiere de congruencia. ¿Congruencia con qué? Con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hablo y con las acciones y las decisiones que tomo. Tengo que ser congruente y esto tiene que ver con encarnar nuestra verdad, ¿no? Y estar conectados con el corazón, pero también con nuestra mente, con el discernimiento. Y aunque yo como humano tengo debilidades y como humano puedo repetir, por ejemplo, conductas autodestructivas o puedo ceder
o caer en la tentación de mis bajos instintos. En cambio, mi corazón, que es sabio, siempre me dice la verdad. Entonces, para poder vivir en mi corazón, debo actuar en congruencia, y si yo sé que una persona no es buena para mí, por lo que sea, pero lo sé en mi corazón, entonces tengo que acompañar esa elección consciente, ¿sí? Con actos concretos en mi vida. Como por ejemplo, bloquear a mi ex, con el cual no tengo un hijo y no lo quiero ver más, porque me hizo mal o porque me dañó o por lo que sea, bloquearlo de mi celular y de todas mis redes sociales, porque no te quiero en mi vida, no te quiero en mi energía y no quiero saber nada de vos, y las puertas están cerradas para vos. Y esto hace que el corte de lazo energético sea perdurable y se potencia, ¿sí? ¿Por qué podemos llegar a hacer el corte y luego a pensar en la persona o a sentirnos mal o pasar por un proceso emocional y de purga? Porque tenemos que entender lo que estamos haciendo. Al hacer un corte es como si vos sacás el candado de una puerta. ¿Qué pasa? Se abre, ¿no? Entonces, cuando vos te soltás de otra energía o desenchufás, si vos desenchufás la tele, se apaga la tele, no se va la luz. Entonces, cuando vos te desenganchás de esa otra energía, tiene que haber una liberación. ¿Y una liberación de qué? De las energías de las cuales estabas enganchada. Entonces, esa es la prueba también, ¿no? De que esa persona no era buena para vos, el que vos empieces a experimentar todo esto. La angustia, el dolor, la obsesión, porque te está hablando de que estabas enganchada con una persona que tenía energías densas o negativas, ¿no? Que probablemente vos en algún punto también las tengas, porque por eso te vinculaste con esa persona. Entonces, todo esto te sirve para llevar conciencia a tu vida, y quiere decir que vas por el buen camino, porque te estás dando cuenta de que vos no querés ser esa energía y que tampoco querés y ni te mereces a alguien que te trate de un modo negativo o que no te dé y no te brinde amor, ¿no? Entonces estás tomando esa iniciativa, o te estás dando cuenta y estás actuando en pos del amor y de tu bienestar. Entonces ya eso es en sí un corte de lazos energéticos. Entonces tenés que darte un tiempo de qué, un tiempo de purga, un tiempo de liberación, un tiempo de limpieza, y acompañar ese proceso con limpiezas energéticas, ¿sí? Con baños de sal gruesa, limpiar, sahumar mucho tu casa con copal, con mirra, con incienso, hacerte baños de sol, baños de lluvia, baños de luna, y todo esto va a ir fortaleciendo tu campo áurico y va a ir acompañando ese proceso de purga y limpieza y liberación. Y también te recomiendo que hagas una limpieza y sanación de útero, ¿sí? Que acá en mi canal tenés para hacerlo, si es que te resuena, para poder, liberarte, limpiar esas energías de tu... Así que para concluir y finalizar es... podés hacer el corte de lazo energético con conciencia y luego con congruencia. Es muy fácil de hacer, y luego te recomiendo esperar de 30 a 40 días para ver cómo te sentís, y ahí te vas a dar cuenta si tuvo efecto y no tuvo efecto. Y si ves que no, bueno, volvé a hacer otro, podés hacer hasta 3 y ver cómo va. Si haces 3 cortes de lazos energéticos y ves que las cosas no cambian, porque vos no estás cambiando, bueno, ahí hay que ver, hay algo que está obstruyendo o está impidiendo de manera consciente o inconsciente el proceso, ¿sí? O el corte. Que esto también tiene que ver con vos, con tu proceso. Porque si yo digo que quiero cortar con alguien, pero no lo estoy acompañando con hechos, entonces inconscientemente no quiero cortar con esta persona. Entonces inconscientemente tengo creencias que me están haciendo que yo siga unida a esta persona por alguna razón, y es ahí donde que hay que profundizar, y esto se puede ver con una lectura de registros akáshicos.
normalmente se ve y los guías te muestran qué es lo que está pasando, ¿sí? Así que bueno, espero que esta información les sea de utilidad y déjenme saber si les pasó esto de hacer un corte de lazo, si no les funcionó, o por el contrario, ¿no? Si sí les funcionó, o si sintieron esta crisis, ¿no? O esta purga que sucede luego de hacer un corte de lazo energético con alguien, donde la mujer pasa por este periodo, ¿no? De esa sanación emocional y energética que es tan necesaria para purgarse y limpiarse. Cuéntenme. Bueno, les mando un beso. Y si es la primera vez que me escuchás, mi nombre es Jessica, alias La Bruja Pisciana, y me encontrás en mis redes sociales como La Bruja Pisciana. También puedes escuchar este episodio en Spotify. Te mando un abrazo. Chao.